empezaron a hablar sobre un grupo de parásitos que están clasificados como geoelmintos, pero de vía cutánea. La semana pasada eran geoelmintos de colorados, ahora vamos a hablar de geoelmintos de vía cutánea. Con las mismas características, son parásitos que requieren pasar por la tierra, ¿ok? Para parte del ciclo biológico. Sin embargo, la puerta de entrada no va a ser la vía oral, sino la vía cutánea, y vamos entonces a hacer referencia sobre eso, ¿ok? Fíjense que acá pertenecen al mismo filum, que son parásitos nemáticos, todas esas características que ya hemos hablado sobre los parásitos nemáticos. Pero acá tenemos una clasificación taxonómica en la cual nos indica que estos parásitos morfológicamente son distintamente a otras especies de coelín, ¿ok? Por lo tanto, a medida que vayamos viendo, vamos analizando cuáles son esas características morfológicas y biológicas que las hacen distintas a otros coelíneos que son de vía oral. Entonces, vamos a empezar con lo que es la enfermedad llamada anquilostomiasis, porque la práctica de hoy, la teoría de hoy, es hablar de los anquilostomiasis. La anquilostomiasis, que es el nombre de la enfermedad, es una infección intestinal causada por parásitos nematodes, anquilostoma duodenal y Mercator americanus. Es una de las infecciones crónicas más frecuentes. Cuando hablamos de crónica, quiere decir que son enfermedades que tardan en aparecer sintomatologías o cronificación debido a que depende directamente de las cargas parasitarias. ¿Ok? Es una litiasis intestinal cosmopolita, es decir, que puede estar distribuido alrededor del mundo, cuyas infecciones es más frecuentes en zonas tropicales con condiciones sanitarias deficientes, parecido a lo que habíamos mencionado la semana pasada con se observa en todos los países cálidos y húmedos con una prevalencia aproximada de 740 millones de personas infectadas a nivel mundial. La población de mayor riesgo, porque son de mayor riesgo por las implicaciones basadas en los mecanismos de acción patógena y las manifestaciones clínicas y las patologías que pueden causar estos parásitos. Estas poblaciones más vulnerables serían la población infantil en etapa de crecimiento y las mujeres embarazadas. Ya lo vamos a ver por qué. La enfermedad se caracteriza por presentar desde erupciones cutáneas alérgicas hasta problemas respiratorios e incluso fallas o problemas gastrointestinales. Y a largo plazo puede causar cuadros clínicos severos como la anemia, producto de que hay una pérdida continua de sangre a nivel intestinal. Ya lo vamos a ver cómo se hace. Entonces, son cilíndricos, son geolimitos, son de color blanquecino rosado, están cubiertos por la cutícula, tubo digestivo completo, dimorfismo sexual, tal cual todo lo que hemos descrito la semana pasada, y ambos habitan en su forma adulta en las primeras porciones del intestino delgado, tanto lo que es a nivel del duodeno y del yeyuno. En el caso del anquilostoma duodenal, en lo que es su fase adulta, ellos tienen una forma de, digamos, incurvada en C. Siempre lo hacen en función a cómo está proyectada lo que es la parte de la porción anterior, ¿okay? Donde justamente está ubicada lo que es la cavidad bucal. Esta cápsula bucal, como lo ven acá, es la estructura que muchas veces se lo colocamos en las prácticas para que la identifiquen. Esa cápsula bucal es importante porque depende de lo que es la clasificación o la identificación de especies que están en función. En este caso, cuando hablamos de anquilostoma duodenal, aquí vemos que la cápsula bucal es una cápsula grande y alargada, y por eso que cuando decimos que está en curva en C, porque esa porción anterior tiene una inclinación dorsal, está provista de dos pares de dientes, ¿ok? Están aquí ubicados una a cada lado de lo que es la línea media con respecto a esa cavidad bucal, ¿ok? Presenta un diente esofágico, pero este diente esofágico no está tan desarrollado o no es visible, ¿ok? Simplemente está aquí escondido, al momento de que uno lo observa esta cavidad bucal, ¿ok? Y a cada lado de estas estructuras se van a ubicar una serie de lancetas que son placas esofágicas, que son los que le van a permitir a este parásito lo que es la fijación a nivel de lo que es la mucosa intestinal, ¿ok? Además de esto, en la cápsula bucal se van a abrir una serie de glándulas llamadas glándulas esofágicas, que esas glándulas esofágicas se van a encargar de secretar sustancias líquidas que le van a permitir
¿sí? Con respecto al mercado americano, su forma incurvada da semejanza que tiene una forma en S, ¿ok? Su extremo anterior tiene una inclinación dorsal con así un ángulo parecido a un ángulo de 90 grados. Y fíjense que la cápsula bucal, a diferencia de la cápsula bucal de Anquilostomado de Nail, es una cápsula un poco más pequeña y de forma globulosa y no presenta esos pares de dientes, sino que en este caso presenta una estructura cortante que son las láminas, que son las que también, al igual que los dientes, les permiten fijarse, ¿ok? A nivel de la mucosa intestinal, ¿ok? También presenta 4 pares de laminillas que están hacia los lados de esta estructura bucal. Y acá, sí, a diferencia del anquilostomado venal, vamos a ver lo que es el diente esofágico, un diente que está sobresaliente, prominente, cónico, que está ubicado obviamente en lo que es la porción media de lo que es la cavidad bucal, ¿sí? Además de presentar otras estructuras de lancetas, todas son estructuras laceranas, ¿ok? Estructuras que van a causar, que van a cortar ese tejido y le van a permitir, por supuesto, fijarse a lo que es la mucosa. Con respecto al dimorfismo sexual, por supuesto, que tiene lo que es la hembra, el macho, y lo que es la hembra, tal cual, es más grande que el otro, ¿ok? Fíjense que el macho presenta acá una estructura llamada bolsa copulatriz, ¿ok? Esta bolsa copulatriz van a salir 2 estructuras llamadas espículas, lo que pasa es que acá no se aprecian, no se observan, son espículas que le van a permitir precisamente a este parásito hacer lo que es el proceso de la fertilización o la fecundación de la hembra, ¿ok? Y esas espículas, cuando veamos a los microscopios, que así allá en la parte práctica, vamos a ver que van a salir de manera divergente, es decir, que cada quien de esas espículas van a ir hacia un lado, una a cada lado, ¿ok? Y presenta un vernáculo que sirve de soporte a esas espículas. Lo que pasa es que acá la imagen no nos ayuda mucho para apreciar esa estructura. La extremidad posterior de la hembra, mientras tanto, es recta, es cónica, y otra característica bien importante es que la vulva se ubica en el tercio posterior del cuerpo. Es decir, que al momento de la cópula, el macho se va a tener que, obviamente, acoplar a la hembra justamente a donde está ubicada la vulva, ¿sí? La hembra es capaz de hacer una ovipostura entre 15.000 a 20.000 huevos diarios, ¿ok? Por respecto al campeón americano, fíjense, sigue el mismo dimorfismo sexual, con la diferencia que acá vemos que el macho no presenta ese vernáculo y las espículas, acá como ven, estas sí se aprecia un poco las espículas, van a terminar en forma convergente, es decir, que esos nidos van a ir de manera juntas, van a converger. Y fíjense que acá vemos la referencia de cómo hace lo que es la parte de la cópula entre la hembra y el macho. Fíjense que lo hace justamente hacia ese tercio posterior donde está ubicada la vulva de la hembra, ¿sí? Tal cual. Y esas características se mantienen en comparación a lo que era la hembra de Anquilostomado venal. Fíjense que la hembra en este caso va a tener una postura entre 6.000 a 11.000 huevos diarios. Y esto simplemente es lo que es un vernáculo, cómo está estructurado por espinas dorsales, que simplemente es lo que va a permitir hacer ese sostén y la liberación de las espículas para lo que es el proceso de la fecundación del macho sobre la hembra. ¿Sí? ¿Bien hasta acá? Ok. Ahora, con respecto a los anquilostomillos, las formas larvales, en este caso van a pasar por 3 mecanismos, ¿sí? Estas formas larvales van a estar presentes y libres, ¿ok? En el ambiente. Por un lado tenemos las larvas rhabditoides o las larvas L1, que son acá estas, que son mucho más pequeñas, ¿ok? A pesar de que son alargadas, son más pequeñas dentro de lo que son las características de la forma larvaria. Presenta un esófago de tipo rhabditoide, ¿ok? Es decir, que es un esófago que está dividido por varias porciones, lo que es el cuerpo, el bulbo y el istmo, que es lo que obviamente esa parte media que comunica, o sea, esa porción final donde está el istmo en la parte media donde está por un lado el cuerpo y por el otro lado el bulbo, ¿sí? Y ocupa un tercio de lo que es el cuerpo del parásito. Tiene un vestíbulo bucal, ¿ok? Bastante largo. Su extremo anterior es rojo y el extremo posterior
es puntiagudo, ¿ok? Y presenta una serie de células que en este caso, con respecto a los anquilostomíneos, no son tan evidentes en comparación a otras formas larvarias que van a dar enlace para que tienen una gran importancia. ¿Sí? Y estas larvas, o estas formas rapitoides, se van a alimentar ingiriendo bacterias que se encuentran en el ambiente. Por otro lado, tenemos un segundo estadio, que simplemente esta estructura va a estar rodeado de un tegumento con esófago sin estrangulación, y posteriormente se transforma en el siguiente estadio larvario, que es la forma filariforme o la larva L13, que son larvas, estas que ustedes ven acá, es una larva mucho más larga, es también móvil, al igual que lo que es la larva rapitoide, no va a presentar una cavidad bucal, no se alimenta, va a presentar un esófago cilíndrico, a diferencia de este, que es un esófago rapitoide, y un esófago bastante largo, y en su desplazamiento va a depender de 4 tipos de tropismos, llamado termotropismo, geotropismo, pigmotropismo e hidrotropismo. Son tropismos que son necesarios para que el parásito pueda identificar, obviamente, lo que es la presencia de su hospedador definitivo. Cuando hablamos de termotropismo, el termotropismo hace que zonas que son más cálidas, por ahí desde los 25, incluso hasta los 30 grados. Cuando hablamos de geotropismo, es que el tropismo hacia la tierra. Sin embargo, el geotropismo, en el caso de estas larvas, es geotropismo negativo. Por lo tanto, no que van a estar ubicados dentro de la tierra, sino que van a estar ubicados en la superficie de la tierra. Por otro lado, lo del pigmotropismo es que tiene tropismo hacia lo que son las superficies sólidas. Y cuando hablamos de hidrotropismo es cuando tienen, digamos, tropismo o afinidad hacia lo que es superficies o, digamos, bases que sean húmedas, con una humedad relativa. ¿Bien hasta acá? Ok. Entonces, por otro lado, tenemos las formas evolutivas de importancia diagnóstica, que son los huevos. ¿Ok? Fíjense que los huevos de anquilostomíneos son totalmente distintos a los huevos de Pterodon, a los huevos de Astrid, a los huevos de Ticus. ¿Ok? Por lo tanto, no nos podemos confundir. Sí. Fíjense que los huevos de anquilostomíneos y se identifican como huevos de anquilostomíneos porque son huevos que no se pueden diferenciar ni de la especie de anquilostoma duodenal ni de la especie de Decapta africana. Entonces, al momento de identificarlos y de reportarlos, solamente se colocan como huevos de anquilostomíneos. ¿Ok? No se coloca anquilostomíneos ST porque realmente no estamos hablando de subespecie, porque indicarlo es totalmente distinto a anquilostoma duodenal. Entonces, en ese caso, lo ideal es escribir como huevos de anquilostomíneos. ¿Sí? ¿Qué características tienen estos huevos anquilostomíneos? Son elípticos, lo que siempre colocan en los exámenes, oval, elíptico, incoloro, pero que hay que empezar a describir lo que realmente hace característico a este huevo. Fíjense que acá presenta una membrana única, hialina, uniforme, y fíjense que hay un espacio que se genera entre lo que es la membrana y esta estructura que está acá. Esta estructura recibe el nombre de placitómero. Esto quiere decir que indica que estos huevos están fertilizados. Y esos plastómeros pueden ubicarse en cantidades de 2, 4, 8 o más, porque todo esto va a depender en función al grado de cómo se va desarrollando el huevo de anquilostomía. ¿Ok? Esta cubierta es refringente, es hialina, y al ser expulsado al exterior no son embrionados, ¿sí? Sino que simplemente son huevos fertilizados. Para embrionar necesitan estar en la tierra para que se cumpla, obviamente, lo que es el desarrollo de las formas larvarias. ¿Cuáles son esas condiciones para que sean favorables para el desarrollo de los huevos? Bueno, temperaturas entre 20 a 30 grados centígrados, sitios húmedos y sombreados, ¿ok? Tierras arenosas y ricas en humus y oxígeno. La luz directa del sol no permite que se haga el proceso de la formación del embrión. Generalmente prefieren que obviamente estén ubicados en sitios sombreados y que tengan una humedad relativa. ¿Sí? ¿Llega hasta acá? Ok. Con respecto a la biología o el ciclo biológico del parásito, el parásito es un parásito monoxénico, por lo tanto requiere de ¿cuántos hospedadores? Uno solo. ¿Ok? Sigue siendo un geohelminto, por lo tanto vamos a ver que el parásito pasa por la tierra
para cumplir parte de su ciclo biológico, y lo que ya he dicho anteriormente, va a habitar en las primeras porciones del intestino delgado. ¿Quién es el que va a habitar en las primeras porciones del intestino delgado? ¿Quién va a habitar en las primeras porciones del intestino delgado? ¿Pero qué forma evolutiva? ¿Quién va a habitar en el intestino y el duodeno? El adulto, ¿ok? Porque este sería su hábitat definitivo. Ok, entonces, si estamos hablando de que el humano es el hospedador definitivo, ¿ok? Si estamos hablando de un hábitat definitivo, tenemos que hacer función que hay que estar ubicada la forma adulta. ¿Sí? Ok. Es que hoy tienen discusión, tienen quiz, así que prepárense. Okay. Con respecto al ciclo biológico, vamos a empezar el ciclo biológico igual como la semana pasada, en el momento en que ocurre la compra de la hembra y el macho. La gente de la luz de intestino delgado. ¿Sí? Una vez que el macho fecunda a la hembra, logra lo que es la fertilización de esos huevos. Esos huevos son vehiculizados hacia el exterior por las pinzas. ¿Sí? Cuando están todas las condiciones favorables de las que ya mencioné anteriormente para el desarrollo de los huevos, estos huevos van a embrionar. Pero fíjense que acá hay algo bien particular con respecto al ciclo biológico de los antigastomídeos, a diferencia de la semana pasada. En este caso, la eclosión de los huevos va a ocurrir en la yema. No va a ocurrir como la semana pasada, que tenían los huevos, y esos huevos obviamente iba a ser eclosión donde a nivel del intestino. En este caso no. Cuando se desarrolla la forma larvaria, esta forma larvaria rápidamente puede salir de esa cáscara y va a habitar en la vida libre, porque es esa larva que ya habíamos mencionado, que era la larva 1 o la larva rhabditoide. ¿Sí? Esa larva rhabditoide, durante un periodo de cierto tiempo, va a realizar una muda, y esa muda lo va a convertir en esa larva L2. Y luego, posteriormente, esa larva L2 vuelve a sufrir otra muda y se convierte en larva filariforme o larva de tercer estadio. ¿Sí? Esta forma larvaria, bajo estas condiciones y esta morfología, es la forma evolutiva infectante para lo que es su hospedador definitivo. Dice, ¿cómo hace este parásito? Ya en forma larvaria, inhibe en el ambiente para poder ingresar a su hospedador definitivo. Bueno, fíjense que acá, primero, hay que cumplir con todas estas características de su tropismo. ¿Sí? Ese tropismo, cuando habíamos hablado de que tenía un geotropismo negativo, era porque no van a estar ubicados en la Tierra, sino en una superficie como otra de la Tierra. Cuando hablábamos del dinotropismo, y lo que era el termotropismo, eso quiere decir que ella va a buscar una zona que sea cálida, ¿okay? Con una temperatura más o menos entre los 20 y 30 grados centígrados, ¿okay? Incluso hasta más, y que también iba a tener hacia una cierta humedad. Y fíjense que las características que cumplen con esas premisas de esos tropismos viene siendo lo que es la piel, y en este caso, mayormente, puede penetrar hacia lo que es a nivel de las extremidades inferiores, específicamente cuando la gente está usando el examen, es decir, a través de la piel del pie. ¿Sí? ¿Qué pasa? Este parásito, para poder penetrar, basándose en esos tropismos, es capaz de liberar una serie de sustancias líquicas que permiten ablandar la piel. ¿Okay? De manera tal que cuando la ablanda, lo que hace es que permite que pueda esta forma larval infectante penetrar la piel y caer en circulación sanguínea. No quiere decir que no vayan a caer en circulación linfática, solo que los que van por el sistema linfático, pues lastimosamente no van a darle constitución a su ciclo, pueden permanecer allí e incluso hasta desesperarse. Ahora, los que sí caen en circulación rápidamente se van a ir y van a ubicarse o van a tratar de llegar hacia lo que son las cavidades de dicha corazón. Y acá va a ser el mismo ciclo que hace hasta cuando hace esa migración intestinal. Va a pasar a la arteria pulmonar, va igual de esa forma, esa larva filiforme cuando llega a los capilares pulmonares va a romper la pared capilar y va a caer en los alveolos, y de los alveolos sube por todo el árbol respiratorio
y luego son deglutidos de esta forma larvaria, o a nivel de los alveolos pulmonares hay una muda, pasa L3 a L4, y esa forma L4 es la que asciende al árbol respiratorio, son deglutidos, caen, obviamente atraviesa el estómago, llega al intestino delgado, y justamente el intestino delgado es cuando hace la última muda para convertirse en forma adulta, donde se va a diferenciar en hembra y en macho, donde vuelve otra vez a hacer la cópula y se cierra el ciclo evolutivo. ¿Lo entendieron? ¿Alguna pregunta? ¿Bien? ¿Seguro? Ok. Entonces fíjense, pues por eso hablamos de que son germinos de vía cutánea, porque esta es la forma como el parásito va a ingresar al organismo. No va a ingresar por la vía oral, sino a través de la piel. No necesariamente tiene que ingresar a nivel del pie. Puede ser que cuando estamos en contacto en sitios donde son zonas húmedas, un poquito arenosas, ¿a qué le hacen semejanza a eso? A playa, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, si nos secamos, también tiene la capacidad de ingresar por todo lo que esté expuesto a esa piel. ¿Sí? No necesariamente el bien, sino que siempre hacemos referencia a que calza, pasa por esa zona y es la primera puerta de entrada, porque es lo más común. Pero si nos sentamos, también puede ingresar por lúpulo. Entonces, hay muchas formas de ingresar. De donde ustedes pongan la piel expuesta en la tierra, el parásito puede hacer la penetración. ¿Sí? Ok, entonces, cuando hablamos de la fisiopatología de estos parásitos, tenemos que hacer mención a todas las formas o las vías por las cuales el parásito puede llegar a causar daño durante su proceso de invasión. Pero las lesiones y las patologías que puedan causar estos anquilostomidios va a estar relacionado primero con la carga parasitaria, ¿sí? Segundo, con la especie responsable de la infección, la etapa de la infección, ¿okay? La ubicación del parásito y el estadio evolutivo. ¿Por qué? Fíjense, cuando hablamos de la etapa de infección, habíamos mencionado que el parásito en un principio para ingresar al humano necesitaba hacer un ablandamiento de la zona donde va a penetrar de esa piel. Por lo tanto, va a generar una serie de sustancias. En ese caso, tenemos la primera etapa, que es la fase cutánea. ¿Sí? En esta fase cutánea tenemos varios tipos de mecanismos. Tenemos un mecanismo de tipo mecánico, traumático por la penetración de la piel. Tenemos un mecanismo de acción patógena tóxico por liberación de sustancias. Y tenemos un mecanismo inmunológico por una respuesta de hipersensibilidad de qué tipo? 1. ¿Sí? Ajá, vamos a describir. Fíjense, cuando las larvas penetran a través de la piel, utilizando el vestíbulo bucal, ya ahí hace un mecanismo de acción patógena mecánica. Cuando secreta enzima, mucopolisacáridas y proteasa, ¿okay? Para poder romper ese tejido, tenemos un mecanismo de acción patógena tipo 2. ¿Okay? Entonces, eso va a generar una serie de tensiones que son mínimas, pero que pueden exacerbar dependiendo de la carga parasitaria o de la autopsia del paciente. Porque el paciente que pues, a reacciones alérgicas responde muy fuerte y pueden aparecer infecciones. Pero eso también va ligado de la cantidad de forma larval, porque siempre vamos a empezar en la tierra y nada más va a ingresar de una forma larval. Dependiendo de la cantidad de larvas que van a estar presentes allí, y ellas van a penetrar y van a causar esas lesiones mínimas, que depende del ataque masivo o no de las larvas, cuando hay una hipersensibilidad. ¿Ok? Y en caso de las reinfecciones sucesivas, en personas sensibles, sí puede llegar a presentarse. ¿Y qué lesiones se van a generar producto de este mecanismo de acción patógena? Un cuadro de dermatitis pruriginosa, con lesiones que pueden edematizar y que al principio empieza con un eritema localizado y que luego se transforma en una erupción papular. Y al generar, obviamente, un cuadro alérgico, podemos recurrir lo que es al rascado, y ese rascado de la lesión puede llevar a que haya una contaminación o una infección secundaria de tipo bacteriana, y esas lesiones pueden llegar a ser purulentas. Sin embargo, no todos los pacientes pueden llegar a presentar esta fase cutánea. Todo va a depender de la carga parasitaria y la lesión que podamos tener, exacerbado o no, de la respuesta de sensibilidad. Obviamente, en zonas endémicas, donde hay mayor casuística sobre este tipo de parasitosis, los pacientes sí deben presentar este tipo de lesiones cutáneas, pero hay que tenerlo en cuenta que sería la primera fase, la primera etapa de la toxicidad de este parásito.
causada por la forma larval, que sería la larva filariforme o la larva Helix. ¿Sí? ¿Ven hasta acá? Ok. Con respecto a la fase pulmonar, tiene las mismas características pulmonares que lo tiene en el caso de ARO. ¿Ok? Tiene un mecanismo de mecánico para controlar los capilares, tiene un mecanismo de tóxico por liberación de sustancias que van a permitir el pase para los pasos alveolares, y cuando el parásito logra ser eliminado por el sistema inmune, todo lo que tiene su contenido y se puede llegar a incluso se va a la respuesta. Y también tenemos los mecanismos de patógenas de tipo inmunológico con la reacción de hipersensibilidad. La reacción de hipersensibilidad, sobre todo la tipo 1, que es la alérgica, es una respuesta que se da ante la presencia de parásitos o larvas enemigos. ¿Okay? Por eso que ustedes ven que siempre hacemos mención de una reacción de hipersensibilidad de tipo 1 por la presencia de gusano. Si el gusano logra tocar tejidos, entonces la respuesta siempre va a ser redirigida hacia una respuesta de tipo TH2 con generación de eosinofilos. Estas pipas la mayoría de las sustancias que van a tratar de eliminar el fármaco, pero después estas sustancias van a generar una respuesta inmunológica, ¿ok? Y una respuesta basada desde el punto de vista alérgico, porque ya esto está digamos, predeterminado que esta es la forma en cómo se puede eliminar estos parásitos. ¿Sí? Esta fase puede ser silenciosa y la acción es similar, como ya lo habían visto en Ascari, y la presentación de esta clínica va a depender también de las cargas parasitarias. Y entre las manifestaciones que pueden presentar los pacientes puede ser igual lo mismo, un síndrome de Loeffler, o otro parásito que es capaz de desarrollar síndrome de Loeffler, o otro parásito también que puede hacer un ciclo extraintestinal. Solo que en este caso me salto a hacer lo que es la parte de la intestino, pasar por el hígado, sino que simplemente este parásito al caer en circulación rápidamente va a tratar de llegar a hacer lo que es la cavidad del corazón. No quiere decir que no llegue al hígado, todo va a depender del recorrido que el parásito haga para poder llegar hasta lo que es la parte derecha del corazón. ¿Sí? Por otro lado, tenemos la fase cutánea y la fase pulmonar. La fase pulmonar la causa el paso de la forma larvaria de L3 a L4. ¿Sí? Y ahora tenemos la fase intestinal, que en este caso la fase intestinal la va a causar es el adulto, que está fijado a lo que es la mucosa intestinal. Ok, ¿qué pasa? Recordemos que ya habíamos dicho que el adulto va a presentar estructuras lacerales, mieles, placas, lacetas, laminitas, todo eso le va a permitir al parásito fijarse en la mucosa. Pero ¿qué pasa? Que al fijarse en la mucosa, todas las estructuras van a causar laceración y maceración de lo que son los fragmentos del tejido a nivel intestinal. Esto va a generar que esas zonas se ulceren, y al ulcerarse obviamente va a producir que haya pérdida tanto de sangre como de moco. Por lo tanto, porque se van a edematizar y luego esas úlceras se van a abrir. Y pueden a su vez también causar trastornos diarreicos y hasta cuadros disenteriformes, pero serían ya en casos más crónicos, con una invasión masiva de parásitos. Puede haber dolor epigástrico, puede haber náusea, puede haber inflamación del duodeno, pacientes que pueden a la larga desarrollar cuadros de anorexia, pirosis, distensión abdominal y en algunos casos más diarrea ocasional. ¿Sí? Pero el mecanismo más importante, aparte de este mecanismo mecánico, aparte de este mecanismo de respuesta inmunológica por un proceso de inflamación, que en este caso el inmunológico vendría siendo una respuesta TH2, que debería en este caso causar un proceso inflamatorio. El mecanismo de acción patógena, que también tiene una mayor relevancia, ¿okay? Y es que caracteriza a es un mecanismo de acción patógena colectiva. Y si puede hablar de un mecanismo de acción patógena colectiva. ¿Por qué? Porque aquí el parásito sí es capaz de tomar lo que necesita del hospedador y causar una deficiencia de esos elementos que el parásito está tomando para cumplir parte de lo que son sus procesos metabólicos. En este caso, la vitamina patógena es capaz de generar un cuadro bien presentable lo que es la anemia.
¿Debido a qué? Debido a que hay una pérdida de sangre por reabsorción y hemorragia. ¿Ok? La sangre y el oxígeno es utilizada por parte del parásito para alimentarse. Además, el parásito es capaz de secretar una serie de sustancias anticoagulantes por parte de las glándulas esofágicas, que aumenta lo que es esa pérdida de sangre. Y a larga data, estos parásitos pueden generar en este hospedador una anemia de tipo hipocrómica y miyocítica. ¿Ok? Pero, ¿de qué va a depender de que el paciente vaya a producir ese cuadro de anemia? Porque no quiere decir que una vez que yo me infecte con el dermatitis, ya yo voy a desarrollar anemia. No, eso es un proceso que va de poco a poco, a medida que va aumentando una serie de factores y que se van presentando. Factores por parte del parásito, factores por parte del hospedador. Por parte del parásito, el aumento de la carga parasitaria. Por parte del hospedador, primero, contenido de hierro, la dieta, las reservas de hierro y el estado nutritivo general del paciente. Es decir, un paciente con deficiencia en los niveles de hierro, ¿okay? Poco a poco puede agravar la presencia de un parásito con una carga parasitaria, el cuadro anímico. ¿Okay? Otra cosa que ocurre con mucha frecuencia es que los parásitos, cuando al momento de que van a buscar de aparearse, ellos no van a quedarse fijos en una porción, sino que simplemente, y como ellos dañan la escena del tejido, al momento que ellos roen, ¿okay? Se despegan y se ubican en otra porción del intestino, queda esta lesión abierta. Y por esa lesión que queda abierta se va perdiendo sangre. Pero ¿qué pasa? El organismo tiene la capacidad de poder reabsorber la cantidad de hierro que se pueda perder producto de esta sangre que se está liberando. Por lo tanto, hay como un proceso en el cual si los niveles de hierro no están, digamos, en óptimas condiciones, si el paciente está en buenas condiciones con su nivel de hierro, probablemente la presentación de la anemia cambie muchísimo. ¿Ok? Porque el intestino puede de una u otra forma recuperar parte de ese volumen que se pierde, parte de ese hierro que se pierde. ¿Cuándo se complica? Se complica es cuando dura por mucho más tiempo la infección parasitaria no es tratada, ¿ok? Y las condiciones de los niveles de hierro van a ir disminuyendo poco a poco por la pérdida continua de sangre a nivel intestinal. ¿Ok? Esto es importante para que lo sepan porque la anemia no es un cuadro que se va a instalar de una vez que no existe todo lo que tengan que las comunidades van a desarrollar anemia, sino que a largo tiempo, dependiendo de cómo se va deteriorando los niveles de hierro, cómo se van aumentando las lesiones a nivel intestinal, se va a ir incrementando y se va a ir desarrollando la anemia. Pero la anemia sí está desarrollada o está, mejor dicho, relacionada con respecto a los contenidos, así como lo es el mecanismo de acción patógena exfoliantes. Puede haber disminución de la albúmina porque al momento que se va perdiendo sangre, también se va perdiendo volumen sanguíneo y lo que puede también generar una hipoalbuminemia. ¿Sí? La pérdida de sangre varía de acuerdo a la especie involucrada y de acuerdo al número de parásitos adultos presentes. Fíjense que el mecatón americano tiene la capacidad de consumir de 0,03 mililitros de sangre por día, mientras que el estómago renal puede ir de 0,015 a 0,030 mililitros de sangre por día. Entonces, a una mayor carga parasitaria, con una mayor ingesta de sangre, y además que los parásitos, al momento de que se fijan, se despegan, se fijan y se despegan, van dejando puntos digamos, de limosis, donde se va a perder todas estas lesiones peritoneales que se van a generar con toda esta pérdida de sangre, es lo que va a ir agravando el cuadro clínico por ese mecanismo de acción patógena exfoliatriz para desarrollar el cuadro de la anemia. ¿Esto quedó claro? ¿Seguro? ¿Una pregunta? ¿Duda? Ok. Entonces, por respecto al diagnóstico de estos parásitos, una de las cosas que tenemos que tener en consideración cuando hacemos lo que es la parte clínica y epidemiológica es que no se puede establecer una etiología porque son comunes con otras patologías parasitarias. En este caso, con la pneumonía no se escapa debido a que, por ejemplo, si vemos que la fase pulmonar es similar a la ascaris, podemos entonces encontrar síndrome del óvulo. Ahora, lo que cambia el patrón es cuando la afección es a nivel intestinal. Pero, sin embargo, la realidad de moco y sangre es muy similar a lo que hemos mencionado la semana pasada, ¿cierto? Entonces, pudiéramos
como herramienta diagnóstica para que lo puedan orientar hacia quién realmente está causando la afección. Las fases iniciales de las enfermedades parasitarias, por lo general los síntomas no se pueden diferenciar. La eosinofilia es una herramienta bien importante porque cuando hay una eosinofilia donde no esté bien identificada, podemos relacionarlo siempre con la presencia de algún parásito, ¿ok? Pero un parásito que haya pasado por tejido, ¿sí? Epidemiológicamente debemos hacer preguntas como dónde procede el paciente, cuáles son sus condiciones de vida, cuáles son sus hábitos alimenticios, si tiene hábitos de calcio, de dónde proviene, cómo son las características geográficas. Todas esas preguntas son importantes. Y en la clostomiasis hay que hacer un tipo diferencial con otras patologías que de una u otra forma pueden causar anemia. No solamente vamos a decir, bueno, si tiene anemia, tiene clostomiasis. No, la anemia es producto de una pérdida de sangre o de contenido de hierro que no están suficientes en niveles y por eso poco a poco hay pasa a necesitar fallas y lo que tiene que ver con la activación de sí. Entonces todo esto hay que tomarlo en consideración al momento de establecer un diagnóstico desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista epidemiológico. Cuando vamos al diagnóstico de la parte del laboratorio, que tenemos el diagnóstico parasitológico, el examen directo, que es, eso lo vamos a ver en práctica, es el examen CTS, nos permite evidenciar, obviamente, los huevos, porque los huevos son bien eliminados por las masas. Entonces, es una herramienta para la identificación. Y si la haciendo la solicitud, obviamente nos permite este método visualizar los huevos de acilotomía. Pero como los huevos de acilotomía, probablemente en condiciones donde no haya suficiente carga parasitaria, no se emiten o no son liberados en mayor cantidad, podemos recurrir a métodos de concentración que nos permitan evidenciar la presencia de estos huevos. Uno de ellos es el método de Carlos, lo vamos a ver en la práctica, voy a detenerme en la técnica como tal, y otro es el método de que es un método que me permite aumentar la sensibilidad diagnóstica a través de que puedo tomar mayor cantidad de muestras de heces y al ser analizada a través de varios procesos de centrifugación, obviamente me permite evidenciar la presencia de lo que es estos parásitos, ¿sí? Pero no vamos a hacer lección de fundamentos ni nada sobre estas técnicas, porque eso lo vamos a hacer cuando corresponda hacer las actividades, ¿okay? Cuando abordamos la epidemiología de esta parasitosis, es la infección parasitaria más común en países con poco acceso a agua potable, saneamiento e higiene adecuado. 1.500 millones de personas en todo el mundo están en riesgo de contraer la infección. La infección como tal de la clostomiasis es considerada una antroponosis que se transmite obviamente a través del suelo infectado, siendo más propensa a aquellas personas que habitan con lo que es andar descalzo, es decir, personas que no están calzadas. ¿Okay? El hombre es la única fuente de infección. Ambas especies están presentes en todas esas áreas húmedas, cálidas, de qué continente, África, Asia y por supuesto América Latina. La mitad de las infecciones ocurren en Asia y el Pacífico, donde el clima tropical, la población está superpoblada y la deficiencia higiénica es muy elevada. Además de que no hay un buen saneamiento ambiental, todos estos son factores epidemiológicos que promueven que es el riesgo de estar propenso a la infección. En zonas endémicas es más común los procesos de reinfección, ¿okay? Y la población de mayor riesgo, ya lo dijimos, son niños en edad preescolar y escolar que están en su proceso de crecimiento, ¿no? Así como también los viajeros que regresan de países tropicales y los trabajadores que se encuentran a través de lo que es actividades en zonas agrícolas. La incidencia de infección por anquilotomía está vinculada a la distribución estacional, donde durante el periodo de verano a otoño la incidencia es más prevalente. ¿Por qué la incidencia es más prevalente? En el verano y el otoño. Exacto, pues donde hay mayor cantidad de turistas, hay mayor cantidad de personas que van a la playa, ¿okay? Donde los humanos pueden defecar cerca de esa zona y si están infectados, obviamente van a liberar los huevos, los huevos van a liberar las formas larvales y van a estar presentes en la superficie de la tierra, esperando que su hospedador definitivo llegue y entre en contacto con él, ¿okay? Con respecto al mecanismo de infección, esto es un mecanismo de infección ¿de qué tipo? Heteroinfección.
¿Ok? Aquí no vamos a ver procesos de autoinfección, porque recuerden que los huevos no salen embrionados, sino que salen fertilizados. Necesitan pasar por la tierra para que puedan embrionar. Por lo tanto, tenemos un mecanismo de infección que es de tipo heteroinfección, donde la forma evolutiva infectante es esa larva filariforme o larva de tercer estadio o L3. ¿Sí? En vez de transmisión, los suelos arenosos infectados por las larvas filariformes. Y la puerta de entrada es la vía cutánea, a través de la piel, siendo más común a nivel de los pies. ¿Bien acá el mecanismo de infección? ¿Seguro? Sí. Ok, no hay otro fondo. Ahora, ya hablamos de los anquilostomías que afectan tanto los humanos. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de los anquilostomías que afectan a los animales. Cuando cerramos ayer el capítulo, estamos hablando de anquilostomías que son considerados una antropolosis. Pero también podemos encontrar anquilostomías que afectan y que tienen una transmisión zoonótica. En este caso, son los parásitos que afectan principalmente a gatos y perros. Similarmente como habíamos hablado en Toxocardia, solo que acá los perros y los gatos no se van a infectar, obviamente, por vía oral, sino que también se van a infectar por vía cutánea. Y estas dos especies son las que están relacionadas con la afección zoonótica de estos animales. Por un lado tenemos Anquilostoma brasiliensis y Anquilostoma canino. Estos parásitos en sus formas adultas se diferencian por la cantidad de pares de dientes. Por un lado, brasiliensis tiene un par de dientes dentro de lo que es su cavidad bucal y Anquilostoma canino tiene 3 pares de dientes en lo que es su estructura de la cavidad bucal. El más frecuente de estos dos es Anquilostoma brasiliensis, que en su fase adulta vive en el intestino de gatos, perros y felinos salvajes. En este caso, los seres humanos se infectan de manera accidental. Por lo tanto, el humano se convierte en un principio como un hospedador accidental. Sí, pero a su vez también se puede convertir o se puede denominar como un hospedador paraténico. Porque en el momento de que los humanos entren en contacto con la forma evolutiva infectante de estos parásitos no van a evolucionar en su forma adulta dentro de este hospedador, sino que van a permanecer bajo esa misma forma larval. Por lo tanto, en este caso, tenemos otro parásito que puede, en el caso del humano, convertir al humano en un hospedador paraténico. ¿Ok? Por lo tanto, si ustedes preguntan hospedador paraténico y diga qué parásitos pueden ser hospedador paraténico en el humano, marca con una X toxocara y ahora también pueden marcar con una X o Anquilostoma brasiliensis o Anquilostoma canino. ¿Ok? De la misma forma, estos huevos van a ser eliminados en el ambiente, tanto como los perros y los gatos, en esos suelos arenosos también, ¿ok? Y el momento en que uno que, al igual que si voy a la playa, en medio, y vamos a llevar un cuerpo en la arena, y entiérrame en la arena, y todo chévere, las condiciones nada, o sea, ustedes, no les quiero generar tampoco ideas con el tema de la playa, ¿no? Pero por ejemplo, si ustedes van a una zona en la playa, sombreada y húmeda, y hay animales presentes, hay riesgo de infección por las formas de los anquilostomías. Se pregunta, vamos a la sombra, porque hace mucho sol, mucho calor, y la sombra como que la cosa y nos sentamos, la querilla, y la sábana, no sé qué. Pero no, pero es tierra de arena, sí, tierra de arena, y si hay animales presentes, están por ahí, y están infectados, obviamente hay un riesgo de adquirir infección por parte de estos parásitos. ¿Sí? Ok. Tal cual como ocurre en el ciclo biológico de la vagina, en este caso, vamos a mencionar, cuando hablamos de anquilostomía como parasitosis, se denominaría en el caso para los perros y los gatos. Cuando la infección ocurre en humanos, adquiere el nombre de larva migrans cutánea. ¿Okay? Y entonces ustedes dirán, pero profesor, larva migrans cutánea quiere decir que solamente tiene un pie. De acuerdo a lo que denomina acá, sí. A diferencia de Toxocara, que el parásito puede caer en circulación y migra y hace todo el proceso, ¿verdad?
En el caso de estos antihistamínicos que preguntaron, el parásito no va a avanzar más allá de las regiones cutáneas. ¿Okay? Producto de que probablemente no tenga señalizaciones, no tenga tropismo necesario, y ese parásito no hace migración de que va a caer a sangre ni a sistema linfático, no, va a quedar migrando hacia lo que es la región cutánea. Considerado entonces como su ciclo biológico una zoonosis, por lo tanto, todo lo que ocurre o que hace el parásito comparándolo con los antihistamínicos humanos, ese mismo recorrido de ese ciclo biológico lo van a hacer estos parásitos, pero en perros y gatos. ¿Sí? El hombre es un hospedador accidental, igual sus tres estadios evolutivos por el grado del adulto. En los animales el adulto es el responsable de la enfermedad, pero en el humano el responsable de la enfermedad es la larva filariforme. Como lo dijimos, como para la cual me interesa esa forma larval, así permanece el parásito. En este caso sería la larva filariforme. ¿Ok? ¿Y cómo sería ese mecanismo de fisiopatológico de este parásito? Bueno, fíjense, aquí están las lesiones que dejan de esas migraciones de esa larva tratando de ver si puede ingresar a su hospedador, pero no lo hace porque no es su hospedador definitivo. Al entrar en contacto con la piel, la larva va a penetrar y se va a alojar en ella. Y en ese sitio de invasión se va a formar lo que llamamos una pápula eritematosa, más frecuente a nivel de lo que siempre está expuesto a expresiones venenosas, en lo que es el piel, en las garras, en el nivel de los músculos. La larva migra labrando un trayecto intraepidémico, ¿ok?, que se manifiesta como una lesión que forma un eritema. Y ese eritema simplemente nos va a ir dando o nos va señalizando el recorrido o el camino que está haciendo la larva a través de la piel. Se van a generar como unas crestas, que esas crestas, obviamente, es lo que nosotros vemos acá, este recorrido que está haciendo la forma larvaria para tratar de ingresar a este hospedador. Estas crestas representan una respuesta inflamatoria, por lo tanto aquí vamos a encontrar un mecanismo de acción patógena. Primero de tipo mecánico, porque en la forma larvaria que está tratando de, obviamente, hacer su recorrido atravesando o no va a atravesar más porque no está condicionada por los hospedador definitivo. Y por otro lado se da una respuesta de tipo inmunológica, ¿ok?, producto de lo que es la resortividad sensibilidad de tipo. Además, también podemos mencionar que es un mecanismo de acción patógena tóxico, porque si bien la larva penetra la piel, va a necesitar liberar sustancias que ablanden esa superficie y pasen a través de la piel. Pero más bien no va a pasar, porque no es hospedador definitivo. Lo he repetido varias veces. Si van a la clase de instrucción, es profesor dijo que en la clase teórica las larvas migran cutánea e entran en el hospedador definitivo. Y así se van, y así se dicen igual a la profesión. ¿Ok? De todas formas, hay gente grabando un video y toda la información para que quede claro que lo he repetido 500.000 veces, que la larva cutánea, en este caso Antiloctoma brasiliensis y Antiloctoma melini, el hospedador definitivo es un perro ligado, por lo tanto el humano es un hospedador para el ¿ok? Bien. Este fenómeno de tunelización, o sea que la formación de túneles, probablemente es un intento, de lo que ya había dicho, de que las larvas tratan de encontrar ese punto donde pueda ingresar a este hospedador, pero no lo hace. Y después de un tiempo variable, crece desde algunos milímetros a 2 a 5 centímetros al día, lo que es esa formación de esos túneles. Esto va a generar lesiones cutáneas de tipo serpiginosas, que es todo este recorrido que está haciendo esta forma larvaria. El síntoma más frecuente descrito en estos pacientes es el fluido, un intenso picor a lo largo de las vías migratorias, que obviamente al rascado excesivo vamos a promover la entrada de bacterias y esto puede llegar a ser purulenta y generar infecciones bacterianas secundarias. Ahora, sin embargo, esta es una enfermedad autolimitada, donde la larva, al no llegar o al no poder invadir hacia su hospedador, hasta el punto de que ya quiere convertirse en forma adulta, no lo logra hacer. Y entonces las lesiones se resuelven con el tiempo, pueden ir desapareciendo y ya, ojo, entonces la gente dirá, bueno, pero si hacemos un diagnóstico y cortamos un pedacito de la piel donde está recorriendo, probablemente pueden dar la forma de la religión. No. Esto simplemente, y esta forma de estos túneles, es el que el parásito pasó por allí, pero no es que van a encontrar la forma larvaria en ese punto, sino que
Eso es lo que se va generando acá, es simplemente la misma respuesta inflamatoria, producto de la presencia de la forma larvaria que está obviamente pasando por esa parte de la piel. ¿Okay? Entonces, como no llega a esa fase adulta, porque ¿qué se cree? Que los organismos no pueden producir una colagenasa, ¿okay? Para poder penetrar en la membrana y alcanzar el tracto gastrointestinal o el sistema circulatorio para reproducirse. Y termina muriendo y desapareciendo en un periodo de 1 a 6 meses. ¿Okay? Entonces, al momento, pregunta. Sí, señor. Sí, señor. No lo reproduce. ¿Ok? En este caso, si la lesión es de este recorrido serpiginoso exactamente en los miembros inferiores, rápidamente usted se ubica. ¿Dónde últimamente hace recreación? En los últimos 3 meses. Ok, listo. La amiga cutánea. ¿Ok? Cuando vamos a establecer el diagnóstico, obviamente el clínico y el epidemiológico es fundamental. El clínico, las lesiones de tipo serpiginoso. ¿Ok? El epidemiológico, donde estuvo últimamente durante los últimos 3 meses. Entonces, ¿ok? Pero no hay un diagnóstico parasitológico para poder crear. ¿Por qué no es parasitológico? Porque la forma larvaria no se convierte en adulto, no hay liberación de huevos, no hay liberación de forma adulta, por lo tanto no hay un diagnóstico parasitológico. Pero si yo corto ese pedacito de tallo, no, ahí no va a conseguir nada. Eso quiere decir que ya la larva pasó por allí, ¿ok? Ya debe estar en otro punto, o debe haber fallecido, o desintegrado. No van a encontrar la forma larvaria haciendo cortes donde está la lesión serpiginosa, ¿ok? Muchos peces utilizan métodos como la bioluminiscencia, que simplemente es resaltar la lesión. No hay un método desde el punto de vista inmunológico, ¿ok? Porque quizás la respuesta inmunológica es muy baja, por lo tanto, las pruebas inmunológicas tampoco van a revelar un indicio de que el parásito está presente ahí. No. Acá, el único método de diagnóstico que es el de elección para la lámina cutánea es clínico. Y fundamentalmente también el epidemiológico, que hay que preguntarle a dónde fue el primer de recreación. ¿Ok? Pero básicamente es clínico, porque como le dijo su compañera, esta lesión es anatómica de parasitosis. ¿Sí? Cuando le pregunten cuál es el método de elección de la lámina cutánea, clínico. Esa lesión es característica de esta parasitosis. ¿Sí? ¿Seguro? Ok. Ya quedó todo grabado. Bueno, a decir que yo no lo dije. Como la semana pasada. ¿Verdad? Usted estaba aquí, profe. Todo el mundo le ha hecho el cuento y le dio por eso es que ella dijo que la vida que no se puede dar el cuento. Él puso una X gigante, marico. Tenga su conciencia. Entonces, cuando establecemos lo que es nuestro triángulo epidemiológico, obviamente tenemos que la fuente de infección para lo que es angiotomía humano es igual. Cuando hablamos de los angiotomidos caninos y las ES, son los animales. Cuando hablamos del ambiente, son las características de los suelos, ¿ok? Principalmente esos suelos que son arenosos y húmedos, donde obviamente están ubicadas las zonas y obviamente aquellas zonas donde las condiciones higiénicas son muy inadecuadas y la gente termina disfrutando cerca de esa zona, o los animales, en este caso para los comidos de la máquina cutánea, también disfrutan de esa zona. ¿Sí? Y cuando hablamos de las poblaciones susceptibles, obviamente todas aquellas personas que estén en contacto con el suelo, los que son agrícolas, las personas que van a recrearse durante el verano y el otoño, en zonas higiénicas, pero la población más susceptible, en el caso de los angiotomídeos humanos, para que se le agrave más su condición, son los pacientes, la población infantil que está en etapa de crecimiento y las mujeres embarazadas. ¿Sí? ¿Cuáles serían las medidas profilácticas? Bien, la eliminación adecuada de cresta, la protección de la piel contra el contacto con el suelo contaminado, el uso de calzado, la educación sanitaria, tratamiento de masa de la población, sobre todo cuando la zona es considerada altamente endémica, tratamiento de los animales en el caso de los gatos, ¿ok? Y corrección de las deficiencias nutricionales para reducir que eso
esos hospedadores o esa población se llama población